¿Qué pasa, queridísimos amigos? Hoy día vamos a ver el hacha cargada. Antes de comenzar el video me llegaron unos comentarios negativos y los voy a aclarar inmediatamente. El video que van a ver ahora está enfocado para la gente que no ha jugado Monster Hunter World, Monster Hunter World Iceborne. ¿Por qué? Porque los movimientos son súper similares al Monster Hunter World. Así que los que han jugado versiones anteriores van a aprender a utilizar los movimientos básicos que utiliza el arma. Es una guía básica. Y de igual forma, al final del video, casi al final del video, vamos a ver unos combos más adelantados, que son los combos con cable bicho, que eso es totalmente nuevo de Monster Hunter Rise. Así que si usted es un poquito más avanzado y quiere verlos, también lo invito a que vea el video. Pero el video es básico y está enfocado a la gente que no ha jugado Monster Hunter World o Monster Hunter World Iceborne. ¿Ok? Quiero recalcar eso porque ya tuve comentarios de que ¿y de qué me sirve este tutorial? Bueno, hay mucha gente que le sirve, así que por eso estoy haciendo el video. Estoy tratando de ayudar, de aportar un poquito a los nuevos jugadores, a los antiguos jugadores. Y si puedo ayudar, aunque sea a una persona, yo me voy a ir contento. Así que ahora sí, comencemos el video. Y eso, si pueden darle like, comentar el video y suscribirse, me ayudaría muchísimo. Ya, ahora sí comencemos el video. Primero que nada vamos a ver el hacha cargada se divide en modo espada y en modo hacha. Eso tienen que tenerlos en cuenta. Primero vamos a ver el modo espada. El modo espada se parece mucho a espada y escudo, como si nosotros tuviéramos una espada y un escudo. El primer ataque se llama tajo suave y es con el botón X. Apretamos el botón X y podemos hacer una secuencia de ataques, y este ataque lo podemos hacer 3 veces seguidas. El siguiente ataque se llama espada tajo frontal y este ataque se hace con el botón X y el botón A. Este ataque hace un golpe con la espada. Si volvemos a apretar X y A, hacemos un golpe con el escudo. Y nuevamente, si volvemos a apretar el botón X y A, hacemos como una especie de ataque final, en donde el arma se transforma en hacha y hace un tajo frontal en forma de hacha. El siguiente ataque se llama tajo en retirada y este combo se hace luego de haber realizado cualquier ataque. Si usted hace un tajo suave o hace un tajo frontal, luego de eso aprieta la palanca, ya sea izquierda, derecha, atrás o hacia adelante, más el botón A, lo mantiene presionado, y el personaje va a deslizarse por el suelo, hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, y va a finalizar con una especie de tajo, un tajo final. Ese es el tajo en retirada, o sea, uno se puede retirar después de hacer un combo hacia la derecha, izquierda, atrás o hacia adelante, y hace un combo con el botón A. Luego el siguiente movimiento se llama tajo mutante. El tajo mutante es con el botón R más el botón X. Esto lo que hace, si mantenemos presionado el botón X, nos ponemos en posición de escudo, pero nuevamente si apretamos el botón X, hacemos una transformación y el ataque se transforma en una hacha y ataca con el hacha. Ese es el tajo mutante. Este ataque también se puede hacer teniendo el arma guardada, o sea, envainada. Hacemos el ataque y se transforma en hacha. El siguiente movimiento se llama carga y es con el botón R más el botón A. Nosotros apretamos los dos botones al mismo tiempo y el personaje hace lo siguiente. Si nosotros tenemos viales cargados, en la barra que viene arriba dice barra de carga, son unos frasquitos. Esos frasquitos se van a ir llenando o va a ir cambiando de color a medida que nosotros hacemos daño en el oponente. Si tenemos los frasquitos en color amarillo, vamos a cargar 3 frascos. Si nosotros tenemos los frasquitos en color rojo, vamos a cargar todos los frascos en su totalidad. Y para cargarlos simplemente tenemos que apretar el botón R más el botón A y el personaje va a cargar estos frasquitos. Estos frasquitos, que se llaman viales, van a servir para que el hacha, cuando lo tengamos en modo hacha el arma, va a hacer ataques elementales o dependiendo del si es elemental o es de daño.
Algo súper importante que en la barra de carga, si nosotros acumulamos mucha carga, después del color rojo va a pasar como un color más rojo brillante. Eso lo que va a pasar es que cargar los viales con la barra de ese color, nosotros cuando hagamos un ataque, cuando realicemos un ataque, el arma nos va a rebotar. ¿Ya? Así que tienen que tener ojo en eso. Tiene que estar para cargar, o sea, obviamente van a poder cargar, se va a cargar totalmente la barra de carga, pero no van a poder hacer ataques porque los ataques van a rebotar. Entonces, lo importante es que si está en amarillo pueden cargar 3 frasquitos, si está en rojo pueden cargar los frascos totalmente. Si acumula mucha carga o mucha energía, por así decirlo, los ataques te van a rebotar. Y el siguiente movimiento es la guardia. La guardia se hace con el botón R, como si tuviéramos un escudo, una espada y escudo. Simplemente apretamos el botón R y nos vamos a proteger con el escudo. El siguiente ataque, que yo encuentro que es súper importante saber usarlo y utilizarlo, ya que el objetivo de la hacha cargada es cargar los viales, que son estos frasquitos, es el tajo doble cargado. El tajo doble cargado simplemente hay que mantener presionado el botón A, hace una especie de carga y después de eso hace un tajo. Este ataque yo lo recomiendo mucho porque este ataque hace o facilita la carga de los viales. Entonces si nosotros hacemos el tajo doble cargado, lo mantenemos presionado y después presionamos el botón X para hacer otro combo, se va a cargar la barra al completo. Luego vamos a pasar al modo hacha. El modo hacha en el fondo es lo mismo, son la misma combinación de botones, pero tienen distintos nombres y se los voy a enseñar ahora. Tenemos el tajo ascendente, que es con el botón X. Vamos a hacer un tajo ascendente si presionamos el botón X. Si mantenemos la palanca hacia adelante también vamos a hacer el mismo movimiento del tajo ascendente. El siguiente es la descarga elemental, que es con el botón A. Aquí es donde vamos a comenzar a hacer las descargas de los frasquitos, que son los viales. Y si seguimos con el ataque, va a seguir haciendo una secuencia de ataques con la descarga elemental. Ahora viene el ataque que yo considero que es el más potente, por así decirlo, de la descarga elemental, que es la descarga elemental. Se hace con el botón X y el botón A, y la descarga elemental lo que hace es que hace un ataque con la hacha y lo que causa el ataque es vaciar, descarga todos los frascos que nosotros tenemos cargados, por así decirlo. Si nosotros tenemos los 5 frascos cargados, el ataque de la super descarga elemental lo que va a hacer es descargarlos en el monstruo, en el oponente que le hayamos hecho el ataque, y como pueden ver en el video, hace un ataque muy potente de verdad. Ahora viene el bonus del escudo y el bonus de la espada. Esto es súper importante porque esto nos va a servir que nuestra arma tenga mayor poder en ataque y en potencia y etcétera, etcétera, etcétera. El primero va a ser el bonus elemental, que es para darle el poder a nuestro escudo. Hay que hacer una rotación elemental con el hacha con al menos un vial para que tu escudo gane potencia elemental. O sea, tenemos que tener al menos un frasquito de los que salen ahí arriba cargados. Lo que va a hacer este bono elemental es que va a mejorar tu potencia y la capacidad de bloqueo en modo hacha. ¿Cómo se hace este movimiento? Es súper simple. No es tan simple, no es tan simple. Simplemente lo que tenemos que hacer es hacer el ataque de la super descarga elemental con el X y el A. Lo apretamos y cuando el arma esté en posición de escudo, yo ahí voy a ir mostrándole en el video cuando es esa posición exacta. Cuando pase eso, deben apretar el botón R. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando aprietan el botón R, los frascos se van a cargar en el escudo y eso le va a dar el poder al escudo. Y el siguiente modo, que es el modo espada en potencia, que es para darle el poder a la espada. Para hacer eso necesitamos tener el escudo con potencia. El escudo en color rojo o rosado, creo que es rosado. Realiza un tajo elemental enfocado con la espada durante un bonus elemental.
para entrar en modo espada potenciada. Lo que va a hacer esto es que los ataques que hagamos con la espada no van a ser desviados y ganaremos ataques adicionales. Entonces, para hacer cargarle el poder al escudo, o sea, a la espada, obviamente tenemos que tener cargado el escudo. Y luego de eso tenemos que hacer la carga, que es con el botón R más A. Luego de eso mantienen presionado el botón X hasta el momento exacto, que es el que está apareciendo aquí en pantalla. Cuando aparezca ese momento exacto, ustedes sueltan el botón X y hacen el traspaso de energía. Así que realizan la carga con el botón R más A. Luego de eso mantienen presionado el botón X para llegar al momento exacto y ahí sueltan el botón X y hacen el traspaso de energía. Finalmente pasamos al cable bicho, y el cable bicho tiene dos movimientos que son los que están disponibles en el demo. El primero es avance transformador. Este es un ataque de corto amarre que se activa con el botón L más el botón X. Y vamos a utilizar un cordóptero para lanzarte hacia adelante, o sea, salimos hacia adelante, mientras tu hacha cargada cambia de su forma a hacha. Entonces, mientras sigues el movimiento, no te derribarán ni te van a aturdir. En el fondo es para cambiar de arma y para que no te derriben ni te aturdan. Y finalmente el último movimiento, que se llama contra plena forma. Este ataque de cuerda amarre se activa con el botón L más el botón A. Y vamos a si recibimos un golpe teniendo el arma preparada, el personaje se pone en modo escudo y crea como una telaraña alrededor. Si nosotros recibimos un golpe teniendo esta posición, vamos a hacer que los viales se rellenan al completo. Así que es como una forma fácil y rápida de poder rellenar los viales al completo. Así que esa es la guía básica de la espada cargada. Espero que les sirva. Aplíquenla, úsenla. Si igual les quedó una duda en algún movimiento o algo, o quieren hacer algún comentario, yo los leo abajo en los comentarios. Se lo agradecería mucho. Y eso, cuídense, cuídense, cuídense. Nos vemos, que les vaya bien, porque aquí subimos videojuegos, gameplay, tutoriales y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. Chau chau.